más de acuerdo a lo que voy conversando. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes me sigan un poquito en este tema, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, que no me sale todavía. Ok, ya. Y ahora sí se ve. Ya se ve, ¿verdad? Dice síndromes hipotalámicos e hipofisiarios. Sí, doctor, sí se ve. Ok, se oye y se ve bien. A ver si tengo que ajustar el micrófono. Sí, doctor, se ve Sí, bien. doctor, todo bien. Muchas gracias, muy amables. Bueno, como ustedes están viendo aquí en el tema, síndromes hipotalámicos e hipofisiarios, es la primera parte de esta sección del curso que se llaman síndromes endocrinológicos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven acá en la anatomía, pues la hipófisis que está en nuestro cerebro y que es una glandulita muy chiquitita, pues es la que comanda el organismo nuestro en forma significativa. Aquí ustedes ven la glandulita que estoy señalando y a la vez la hipófisis está asociada con el hipotálamo que está un poquito más arriba y son estructuras relativamente muy pequeñas, pero tienen una importancia muy grande con relación al funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, siguiendo con esto, este es un diagrama para mostrarles cómo más o menos funcionan estas estructuras en la parte hormonal, en la parte bioquímica, en donde hay una serie de sustancias que, para ponerlo más claro o más sencillo, valga el término también, podemos decir que aquí tenemos en el hipotálamo una serie de sustancias que se llaman factores liberadores. Estos factores liberadores se llaman así porque actúan básicamente sobre la hipófisis, la parte principalmente anterior de la hipófisis que se llama adenohipófisis. Ahí estas sustancias liberadoras estimulan parte de la hipófisis para que se liberen las hormonas tróficas, o sea, las hormonas estimulantes. ¿De qué? De las suprarrenales, de las tiroides y de las gónadas masculinas y los ovarios en las mujeres, que serían prácticamente equivalente a gónadas. Y a la vez, el proceso normal de producción de hormonas tienen un efecto de retroalimentación de las hormonas liberadoras a nivel hipotalámico principalmente para hacer que se produzca o no se exceda la cantidad de hormona. Entonces, como ustedes ven acá, esto es algo importante. Hay una estimulación por medio de los factores liberadores que actúan sobre la hipófisis para que la hipófisis libere o produzca sustancias que van a actuar sobre tres organismos, tres partes principales, que son las suprarrenales, la tiroides y las gónadas masculinas y femeninas. Entonces, ¿qué pasa con el hipotálamo? El hipotálamo, esa estructura chiquitita que está en la parte central de nuestro cerebro, mantiene la homeostasis de nuestro organismo por medio de una serie de actividades que tiene liberando sustancias en nuestro organismo. Como ven ustedes, tiene en la parte amarillita aquí pintada a la izquierda funciones básicas principales porque tiene que ver con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial, con la temperatura corporal, con el nivel de electrolitos y de líquidos, con la sed, con el apetito, con el sueño, con el peso, con emociones, con aprendizaje. Sé que es una estructura muy pequeñita, pero que tiene una acción tiene una acción fundamental sobre nuestro organismo, produciendo sustancias que a la vez estimulan algunas zonas de nuestro organismo y hacen que nuestro organismo funcione adecuadamente. Por eso se dice que mantiene la homeostasis, ¿verdad? Aquí dice el término homeostasis. Homeos viene de homogéneo o equilibrado y estasis es movimiento, como decir que el movimiento
de nuestro cuerpo se mantenga equilibrado. Se liberan hormonas como la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, las tres principales, que regulan niveles hormonales, y también hay las sustancias que van a liberarse para estimular a otros niveles. También tenemos la parte posterior de la hipófisis, que viendo aquí el dibujito, es esta parte que está aquí en la figura. Tratar de señalarla, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Aquí, esta parte de atrás, aquí, esta parte se llama la hipófisis posterior. Esa parte libera sustancias como son la hormona antidiurética para producir un equilibrio con respecto a los líquidos que tenemos y otras sustancias que tienen que, al moverse el agua, también se mueven, como es el sodio y el potasio principalmente. También está una serie de sustancias. Todas las sustancias que produce el hipotálamo se llaman hormonas liberadoras o release, que significa que al llegar al sitio donde van a actuar, lo que hacen es decir, ya tienen mi permiso de que se empiecen a liberar y a estimular diferentes partes. Las hormonas que produce el hipotálamo no actúan directamente en en la tiroides, en las suprarrenales, ni en otros órganos, porque su acción es a nivel de la hipófisis, y de ahí la hipófisis se encarga del resto. Entonces, todas, eso sí tienen un blanco. Por ejemplo, unas tienen que ver con el crecimiento, entonces liberan la somatocritinina, otras son inhibidoras, más bien, también tiene sustancias que disminuyen, por ejemplo, hay una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, la somatostatina. También está la oxitocina, que sirve para la reproducción, y es la que llaman la hormona del placer y la hormona de la satisfacción, de la hormona de la tranquilidad, y tiene que ver con la producción de leche para la alimentación del niño en la infancia. De tal manera que son sustancias que se liberan en el hipotálamo. El hipotálamo también produce sustancias que van a liberar la prolactina, estimulante de las hormonas tiroideas, y controlan también algunas secreciones glandulares del tracto gastrointestinal. Entonces, las principales funciones son trastornos el hipotálamo, tiene que ver con el equilibrio hídrico, con la termorregulación, o sea, la temperatura, con el equilibrio calórico, con trastornos emocionales, con trastornos del sueño, con trastornos de la memoria. Cuando hablamos aquí de trastornos, estos son las enfermedades, pero si esto está equilibrado, lo que tenemos es un equilibrio hídrico, una termorregulación normal, que si hace calor, pues tratamos de sudar y sentimos el calor. Si hace frío, sentimos el frío, etcétera. Eso, pero puede haber un trastorno, o sea, una enfermedad que afecte eso, porque hay una causa, que son múltiples. Y a veces no es una causa específica que afecte solo la termorregulación, sino que afecta otras funciones del hipotálamo, como es el equilibrio hídrico o el equilibrio calórico, porque no es tan específico esto, porque muchas veces estos trastornos se producen por una enfermedad que afecta parte grande del hipotálamo, y por lo tanto se afecta la regulación de la temperatura, la terminación del equilibrio calórico, trastornos del sueño, de la memoria, etcétera. ¿Cuáles hay? Como todo en nuestra vida, hay una serie de causas. Entonces, esas causas es importante que ustedes las tengan presentes, y desde casi en todo tipo de enfermedad debemos tener presente la posibilidad de la alteración genética. La alteración genética son aquellas que ya heredamos, y que pueden ser desde el nacimiento, o que alguna gente llama predisposición, o sea que nuestros genes con el tiempo se van alterando y llegan entonces, y en algunas personas no tienen esos genes con predisposición, sino que son genes normales que no les causan problemas ahí.
En algunas personas sí. Puede ser por un accidente, un trauma severo que lesiona el cráneo, que lesiona entonces el hipotálamo y y en corto plazo empiezan a producirse efectos al alterarse la función del hipotálamo. Y esto también puede venir por quistes, por tumores, por lesiones infiltrativas, inflamatorias o infecciosas. Cuando hablamos de lesiones infiltrativas, inflamatorias o infecciosas, son en cierta forma similares, pero en un caso se debe a infiltraciones que son elementos o procesos que se van produciendo, que se van elaborando a los lados o cerca del hipotálamo y entonces lo van infiltrando. O pueden inflamarse, como por ejemplo en las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Un ejemplo para que ustedes ya vayan teniendo claro la fiebre, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple y un montón de otras enfermedades que son de tipo inflamatorio, pero a la vez inmune. Y las causas puramente infecciosas, como un microbio que llegó al cerebro, que provocó una meningitis, y esa meningitis se extendió y provocó un absceso y provocó otra serie de problemas que llegan a causar lesiones en el ser humano. Y que, como les decía, primero lesiona el hipotálamo en algunos casos la lesión es tanto del hipotálamo como del hipófisis. Un accidente de tránsito no respeta áreas, sino que dependiendo del golpe, así es la lesión. Sí, entonces puede ser que lesione partes de cognitivas, partes de memoria, partes del hipotálamo o todo el hipotálamo o toda la hipófisis, etcétera. Tumores también. Luego el aumento de la presión cerebral que vimos al puro principio cuando hablábamos de hipertensión de endocraniana, que puede haber lo que se llama una hipertensión intracraniana benigna, que no es tan agresiva como otras hipertensiones agudas, algunas y otras crónicas. Y aracnoiditis del quiasma supracelular, que es, como ustedes recordarán, el quiasma, la silla turca, y por eso es supracelular. La hipófisis está en una estructura que se llama la silla turca. ¿Por qué la silla turca? Porque dicen que se parece a una silla de caballos de los que usaban los turcos. Entonces de ahí que el nombre es silla turca. Y el quiasma son los nervios que están ahí cerca de esa área y que por algún proceso inflamatorio se produce generalmente una meningitis, una aracnoiditis, y entonces afecta estas áreas y produce efectos secundarios que pueden ser desde el nivel hormonal. Ahora, ya entrando a la hipófisis, tenemos cuatro áreas principales o cuatro tipos de hormonas principales, como la ACTH, que controla la liberación del cortisol a partir de la glándula suprarrenal. La EET, que es la hormona estimulante de la tiroides, estimula la secreción de las hormonas tiroideas en la glándula tiroides. La HEF es en la mujer, produce la maduración de los folículos ováricos, pero no solo las mujeres producen esta hormona, también los varones la producimos y nos permite que se generen espermatozoides. O sea, también funciona en los hombres como estimulante de los espermatozoides a nivel de las gónadas masculinas, o sea, de los testículos. Y la HL es la hormona luteotrófica, el luteinizante, que tiene que ver con la ovulación en la mujer, al actuar sobre el óvulo, el ovario, perdón, estimula la ovulación. En los hombres, en las células de Leydig, produce la salida de la testosterona, hormona muy importante para los caracteres sexuales masculinos, primarios y secundarios, que son fundamentales pues, para el hombre, para el varón. También la mujer produce un poquito de testosterona, pero una cantidad mínima. Y la prolactina, que también se produce en la hipófisis y que sirve para múltiples funciones, como ustedes también ya lo han visto. Alteraciones de la hipófisis, podemos tener alteraciones en que la función, como dice aquí, está aumentada, hiperfunción, o está disminuida como hipofunción. Entonces, estas alteraciones pueden ser parciales o totales.
En el caso de de la hipofunción, cuando esa hipofunción es parcial, pues es menos molesta o menos grave, pero también molesta, obviamente. No es que por tener una hipofunción parcial vamos a estar muertos de risa, ¿no? También con una hipofunción parcial podemos tener grandes molestias. Y existe una hipofunción total cuando la hipófisis, por alguna razón, se altera todo su funcionamiento. Entonces, como está todo alterado, es una hipofunción completa o total, que también en términos médicos la denominamos panhipopituitarismo o o hipófisis, o una lesión de la hipófisis, una función hipofisiaria muy baja, y estos panhipopituitarismos alcanzan hasta un 90% de las causas de lesiones de la hipófisis. O sea que hay más lesiones totales que parciales, aunque tampoco es que son millones de millones, pero cuando hablamos de funciones y alteración de la función de la hipófisis, la mayor cantidad de lesiones en el caso de poca función es el panhipopituitarismo. En parte se explica porque como la hipófisis es chiquitita, es como el tamaño de una uva, tal vez un poquito más pequeño, pero de una uva pequeña. Y entonces imagínense que una lesión a ese nivel, pues altera prácticamente toda la hipófisis. Y por eso, si se está alterando la estimulación de las hormonas, de los órganos blancos, de las glándulas blanco, pues esas glándulas no van a recibir el estímulo y entonces van a empezar a disminuir su funcionamiento y se produce un panhipopituitarismo. En el caso contrario, tenemos la hiperfunción, en que, por ejemplo, tenemos el exceso de hormona de crecimiento, que en los niños produce gigantismo, en los adultos acromegalia. En estos pacientes se produce secreción excesiva de HC, que es hormona del crecimiento, por diferentes razones. Tumores, inflamaciones, otra vez, como hemos mencionado. Cuando el niño, como no ha desarrollado totalmente bien, todavía sus huesitos no están totalmente pegados, existen, como ustedes recuerdan, las epífisis, que son la parte donde los huesos van creciendo. Esa parte no están fusionadas en los niños, en los adolescentes, algunos, y entonces la llegada de estos niveles altos estimulan el crecimiento óseo excesivo, y algunos de estos niñitos se convierten en verdaderos gigantes. Tenemos también una sustancia que se llama IGF-1, que es la hormona similar a la insulina, que ayuda al crecimiento infantil y que tiene que ver con todos esos trastornos. Ahora, para que se produzca la hormona del liberador del crecimiento, existe una HLHC, que es hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Cuando ya el niño pasó la etapa y se produce un tumor en la hipófisis que estimula el exceso de hormona de crecimiento, en un adulto se va a producir lo que se llama acromegalia. Vea que no es una enfermedad muy frecuente, se dice que es un promedio de 3 a 4 casos por cada millón de personas, o sea que no es una enfermedad demasiado frecuente, sino que más bien es rara. Así es que imagínense ustedes, por eso es que hay que tener presente esto, porque pues tampoco es que todas las personas o todos los problemas hormonales de la hipófisis van a ser esto. Ahí está la edad promedio y la importancia en que en cuanto a las causas, ya lo mencionaba en cierto momento, que pueden ser tumores, en este caso de los que producen exceso, son adenomas somatotropos, o sea, como su nombre lo dice, que producen más somatotropina. Y un 5% de secreción de la hormona liberadora del crecimiento a partir de tumores no endocrinos, o sea que hay sustancias, que hay partes del cuerpo que no son am, realmente
tumores endocrinos, sino que están en otras partes del cuerpo que producen liberación de mayor cantidad de la hormona liberadora del crecimiento, como si fuera, si estos serían como síndromes paraneoplásicos. Aquí está una figura que nos ilustra cómo este paciente pues tiene ciertas manifestaciones. Claro, esta figura oscura así no es muy clara, nada más pues básicamente podemos intuir que hay un gigantismo. Lo del pronatismo, que es el desplazamiento mandibular, no se nota aquí, pero todo esto que se ve acá y que está mencionado son manifestaciones, signos o manifestaciones clínicas de esta enfermedad que se llama acromegalia. Pues estos pacientes pueden tener obviamente un crecimiento mayor, tienen la frente se les hace más gruesa, tienen la nariz se les hace más gruesita también, los labios, la lengua, el corazón y otros órganos se crecen y por eso puede desarrollarse hipertensión, ¿verdad? Y también muchos de estos pacientes pueden tener síndrome del túnel carpiano, que en las manos se les hacen unas fibrosis y también las manos crecen y los pies también. Y esto a la vez va acompañado de artralgias o dolores en las articulaciones. Bueno, tenemos una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. Es una enfermedad, se llama así en honor a un investigador que era apellido Cushing. Sin embargo, esto es interesante que ustedes, pues, desde ya lo tengan claro, que cuando se habla de enfermedad de Cushing, generalmente es un problema asociado a lo que las manifestaciones de Cushing, pero causado a nivel del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Cuando es un síndrome, una enfermedad que produce características de Cushing, pero que no está originado en el cerebro, se dice síndrome de Cushing. Entonces, claro que la enfermedad de Cushing es una forma del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, como habíamos visto al principio, y como otros síndromes, pues tiene una constelación de manifestaciones, de síntomas y signos. Por eso es que hay múltiples entidades que causan síndromes de Cushing. Y la enfermedad de Cushing es un tipo de síndrome de Cushing, pero que se origina en el cerebro. Otras formas de síndrome de Cushing ya son exógenas o fuera del cerebro, de la hipófisis. Y está el Cushing exógeno, el Cushing causado por un tumor de las suprarrenales, el Cushing ectópico. Ya ahí el cerebro no es el que está causando el problema, sino son otros órganos que producen lo que produce la enfermedad de Cushing y que en este caso se llama síndrome para diferenciarlo del origen del tumor, pero en cuanto a manifestaciones son prácticamente iguales. Entonces, la enfermedad de Cushing, o sea, en el cerebro, es provocada por un tumor o hiperplasia de la hipófisis. Hiperplasia es que no llega a desarrollarse una masa, sino que los tejidos crecen más de la cuenta y entonces producen más de esa sustancia y eso a la vez estimula lo que produce el síndrome de Cushing. Entonces, esto además secreta mucha ACTH que aumenta la secreción de cortisol y se produce entonces las manifestaciones del Cushing. Entonces, tenemos manifestaciones como son obesidad, hipertensión, alteraciones psíquicas en estos pacientes que tienen síndrome o enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing se dice que se ve más en mujeres y que está entre la segunda y la tercera y la quinta década, o la segunda y la cuarta década. Los de etiología más frecuentes son tumores propios de la hipófisis, que puede ser chiquititos, pues se dice microadenomas, que son casi como granitos de arroz o como un frijolito chiquito, pero también hay unos que se les va la mano y son macroadenomas, o sea, más grandes que prácticamente llenan toda la hipófisis y estos se llaman, pueden ser de dos tipos, no invasores o invasores. ¿Qué significa eso? Que en los que no invaden se quedan ahí quietitos y los que invaden se tienden a crecer y crecer y entonces a destruir tejidos alrededor o de la silla turca en adelante. Ya estos tipos de tumores realmente son malignos. Pero también un macroadenoma, pues no deja de ser maligno en cierta forma si produce manifestaciones, ¿verdad? La enfermedad de Cushing es una enfermedad en que tanto hay
hay ACTH, o la hormona adrenocorticotrópica. Se mantiene tanto la respuesta de STH como del cortisol con el estímulo del CRH, que es el CRH, ya lo habíamos mencionado, pero al puro principio, cuando hablamos del hipotálamo, que a la vez el hipotálamo produce sustancias que estimulan la tiroides, la hipófisis, y que son las llamadas hormonas release o liberadoras. Entonces, la CRH también se produce en la enfermedad de Cushing como respuesta, como por estímulo de la CRH. Entonces se produce ACTH y cortisol, ¿verdad? La liberación de cortisol y ACTH se hacen episódicamente sin un patrón circadiano, por eso es que se pueden medir los niveles en cualquier momento del día y van a estar alterados. A diferencia de la persona normal que no tiene trastornos de estas hormonas y que entonces lo liberan en forma circadiana, o sea que en la mañana una cantidad, en la noche otra cantidad, porque va de acuerdo al ritmo del sol y la luna. Ok, pasando entonces al otro extremo, tenemos el hipopituitarismo, que es una pérdida de la función de la hipófisis o de la pituitaria en forma parcial o total. Es generalmente de la parte anterior de la hipófisis. También puede afectarse el hipotálamo y causar un hipopituitarismo, porque si el hipotálamo se lesiona, pues su estimulación, su efecto release no se va a producir porque no está como dijéramos que está seca o está muerta. Y hay una serie de causas que esta enfermedad se produce porque hay sustancias que estimulantes o inhibitorias en el del hipotálamo que hacen que se produzcan menos hormonas en los órganos blancos. Bueno, hay tumores que causan esto, hay quistes. El más común de estos tumores es el adenoma de la pituitaria, pero no por eso el más benigno, y que generalmente llegan a causar panhipopituitarismo. Los tumores hipotalámicos pueden ser tipo craniofaringioma, meningioma, glioma. Pueden haber enfermedades inflamatorias como enfermedades granulomatosas, como la tuberculosis, como ciertas enfermedades autoinmunes ya mencionadas, lupus, fiebre, artritis reumatoidea y otro montón. Puede haber también traumas. Pueden haber radiación, por ejemplo, una persona que recibió radiación, por eso es que cuando una persona se le va a someter a radiación, le hacen toda una serie recubren muchas áreas para que la radiación que se puede desplazar en forma que no se puede a veces controlar y no llegue a lesionar, en este caso, el hipotálamo o la hipófisis. Enfermedades vasculares como la enfermedad de Sheehan que ahorita vemos, enfermedades inflamatorias como la hemocromatosis en que hay exceso de hierro, o la amiloidosis que son exceso de sustancias que son como decir cicatrices no funcionales, pero que en la medida en que vayan apareciendo cada vez más y más, se va produciendo un efecto serio en la producción de ciertas hormonas, porque es como que le echáramos una goma a ciertas partes de la hipófisis o de la hipotálamo y entonces no funciona. También los derrames o los accidentes cerebrovasculares, la diabetes insípida de causa cerebral, lesiones adicionales del hipotálamo o la hipófisis posterior. Bueno, en el hipopituitarismo primario podemos tener tumores, tenemos necrosis isquémica de la hipófisis, tenemos enfermedades infiltrativas, ya lo mencioné, y lo mismo que mencioné anteriormente se aplica aquí en el hipopituitarismo, hipofunción. Entonces, como hay en el hipopituitarismo, hay una lesión en las hormonas del crecimiento en niños, pues puede haber un retraso en la talla, entonces van a tener tamaño pequeño o van a tener lentitud de crecimiento o exceso de peso en las áreas, más que todo el abdomen y el cuello. Y también pueden tener en los adultos el exceso de grasa a nivel central, los músculos disminuyen, como que se van comiendo, disminuye la capacidad física y hay mayor riesgo cardiovascular.
Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de hipopituitarismo? Pues hay una serie de características o detalles de tipo clínico, por eso aquí dice hipopituitarismo clínica, son las manifestaciones causadas en el cuerpo por ciertas deficiencias de sustancias, como el caso de la TSH, que es la hormona tiroidea, que entonces puede, al estar en poca cantidad, la persona entra en cansancio, en debilidad, dificultad para perder peso, para concentrarse, entonces tienden a engordarse también, no toleran estar en ambientes fríos, les da estreñimiento, la piel se pone seca y pálida, les da anemia. También puede haber deficiencia de prolactina y entonces puede haber en algunos casos, por ejemplo, en mujeres que les pasa esto en el postpartum, tienen agalacte, entonces no pueden alimentar a su bebé. También puede haber una forma aguda de esto en casos casi siempre de accidentes, en que hay entonces una deficiencia de ACTH, donde hay fuerte debilidad, cansancios, dolores, náuseas, vómitos, baja presión, hiponatremia. También puede haber un déficit crónico que va también llevando lo mismo, pero de una forma más lenta. Y puede asociarse también a otros efectos que no mencionamos aquí, como es la hipoglicemia. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, hay que determinar las sustancias que producen, como por ejemplo la gonadotrofina, y entonces vamos a ver ciertos efectos, tanto si es una mujer posmenopáusica o si es una mujer joven, y lo que hay es una falla para inducir hemorragia después de una carga de progesterona. Esto confirma la presencia de un estado hipoestrogénico. En los hombres se diagnostica con la presencia de un nivel bajo o normal de gonadotropinas y nivel bajo o disminuido de testosterona. También otra forma de hacer el diagnóstico es determinando la hormona tirotropina, que se encarga de estimular la tiroides, la hormona de crecimiento, que tiene que ver con se puede ver por medio de una prueba que se llama prueba de la tolerancia a la insulina, para ver si se produce hipoglicemia. Y pues esto sirve para determinar deficiencia de hormona de crecimiento en los adultos, para poder ver si realmente tienen o no. Eso ya hay que hacerlo en el laboratorio. Y hay otras sustancias por medio de sustancias químicas como la arginina que van a tratar de estimular la hormona liberadora y medir los niveles a ver qué tanta se está liberando. El diagnóstico, entonces, por medio de hay ciertas pruebas como, bueno, ya está, al paciente hay que darle varias indicaciones y se puede usar lo que se llama la prueba con L-Dopa, pero eso depende porque se han ido cambiando los métodos debido a que hay métodos menos engorrosos y con que dan una demostración prácticamente al momento, ¿verdad? Existen lo que se llaman pruebas dinámicas utilizando, por ejemplo, inyecciones de glucosa, inyecciones de insulina, básicamente, para ver entonces cómo se comportan esto. Y entonces hay que hacer toda una determinación de glucosa y de otras sustancias para ver si van subiendo o van bajando a lo largo de un determinado tiempo. Y esto va a permitir hacer un diagnóstico de insuficiencia o no de la hipófisis. Aquí ustedes ven que en el hipopituitarismo, del lado derecho, se ven cómo estaría respondiendo una persona. Aquí dice a una insulina 0.15 unidades por kilogramo. O sea que la persona pesa 70 kilos, se le multiplica 0.15 por 70 y esa es la dosis que se le da subcutánea. Entonces, eso va a permitir ver cómo están los niveles de glucosa, cómo están los niveles de cortisol, cómo está la hormona de crecimiento. También hay unas llamadas pruebas, estas pruebas son llamadas dinámicas porque si al paciente se le está dando, por ejemplo, azúcar para hacer lo que se llama la prueba de tolerancia oral de la glucosa, o también
estimular por medio de la CRH normal o sintética. Y entonces vemos los niveles al momento, antes de tomar, hacer la inyección a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos. Entonces, cuando hay una respuesta normal, cuando se dan estas sustancias y en la persona normal, la hormona de crecimiento está normal, sube, el cortisol sube y la prolactina también, y el ACTH, el cortisol también. Mientras que en las personas con hipopituitarismo podemos tener niveles bajos de estas sustancias o no respuesta, así como el ACTH y el cortisol. Entonces se puede usar una concitropina que es sintética, o sea, un producto fabricado en un laboratorio, 200 microgramos, un valor de cortisol de 22 microgramos por decilitro o mayor se considera una respuesta normal. Cuando hay un cortisol mayor de 20 microgramos por decilitro en la muestra inicial de sangre, que ya demuestra suficiencia, esto ya hace que no sea necesario la prueba dinámica o menor de 4 microgramos. Voy a parar unos 5 minutitos y ya vuelvo.
Bueno, ya estamos por acá, ¿me oyen? Sí. Bueno, disculpen que tuve que suspender un momentito. Entonces, ya estamos nuevamente acá. Cualquier duda que tuvieran por ahí me dicen, ¿verdad? Inmediatamente. Aquí lo que tenemos, y su nombre lo dice, síndrome de Sheehan. Sheehan es el nombre del que lo planteó por primera vez. Es una enfermedad que, como su nombre lo dice, tiene una constelación de molestias. Entonces, pues se llama síndrome, pero que básicamente se debe a una lesión en la glándula hipofisiaria, o sea, en hipófisis, que se asoció o se ha presentado mucho cuando ha habido problemas durante los partos en las mujeres, cuando han tenido un parto que ha sangrado mucho, el causar el efecto a nivel cerebral del exceso de sangre, de pérdida de sangre por por el parto, que saben que el parto produce la salida de la placenta. El desprendimiento de la placenta a veces produce un sangrado importante de las paredes del útero internas, y eso hace que se produzca baja presión, etcétera. Eso produce efectos locales, efectos generales y efectos sistémicos. Y entre los efectos generales o sistémicos es la acción a nivel de la presión baja que se produce en todo el cuerpo por la pérdida de sangre, y hace que entonces a nivel de la hipófisis, la sangre que llega a la hipófisis en sí disminuye. Es lo que se llama isquemia. Isquemia, ¿qué significa? Eh, poco, y hemia, sangre. Entonces, poca sangre que llega a la glándula hipofisiaria, causado por un sangrado generalmente, o puede suceder también por hipolemias, y no solo en las mujeres. Pero esto se ha visto más en las mujeres, que son las que sufren estas consecuencias y que muchas veces han tenido un parto en la casa y no fue atendido adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa en la hipófisis? Como ustedes recordarán, la hipófisis está en la silla turca, y por eso se dice zona celar, que significa silla, y pericelar alrededor de ahí. Entonces, toda esa zona tiene vasitos, y tiene vasitos pequeñitos que se llama un sistema porta. ¿Por qué? Porque tiene características especiales que anatómicamente se llama eso sistema porta. Entonces, ¿qué es lo que hace esa disminución del volumen causada por el sangrado? Pues a nivel del cerebro y a nivel de la hipófisis específicamente, llega menos sangre por un tiempo, y ciertas partes de la hipófisis, o toda la hipófisis, deja de recibir suficiente sangre. Al producirse esa insuficiencia de sangre, se produce hipovolemia, se produce isquemia, y áreas de la hipófisis se mueren, o toda la hipófisis llega a morir. Es como que la estranguláramos, y entonces la sangre deja de llegar por la falta de circulación, por la falta de volumen, y entonces aparte se muere y se produce una insuficiencia de la hipófisis. Y entonces las hormonas que produce la hipófisis que queda, si es que queda algo, es muy poca, y entonces eso va a causar efectos secundarios. No sé si les queda claro. Vamos a ver por acá. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Al haber pocas hormonas, una de ellas que baja es la prolactina, y entonces se produce dificultad o incapacidad de la mamá para dar adecuadamente su pecho al niñito para alimentarlo. Entonces produce poca leche o no produce, y entonces se produce problema para la alimentación del bebé. Otro es que la regla se puede suspender, o puede irse así sucediendo periódicamente. ¿Por qué sucede esto? Porque el efecto de la hipoglicemia, de la isquemia, perdón, que sufre la hipófisis, es, no es inmediato.
eso va sucediendo poco a poco en que las diferentes células de la hipófisis dejan de producir las hormonas y entonces van produciendo diferentes efectos como la falta de prolactina, como la falta de estimulación por las hormonas sexuales, también afectación de la tiroides y eso produce un hipotiroidismo y lo cual lleva a presión baja, a tendencia a hipoglicemia, puede afectar el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Todo estos son detalles que pueden presentarse en el síndrome de Sheehan. Hay también alteraciones, ya no necesariamente, ya esto no es el síndrome de Sheehan, sino que son otras alteraciones en la neurohipófisis. Recuerdan ustedes la parte posterior de la hipófisis, que se llama también neurohipófisis. Ahí se produce la hormona antidiurética, que si esa hormona está producida en una forma inadecuada, se puede producir lo que se llama, cuando disminuye, una diabetes insípida que provoca poliuria y polidipsia, porque al no llegar suficiente hormona, pues puede producirse en la nivel de los riñones esto de que produzca poliuria o polidipsia, la disminución de la hormona antidiurética. Entonces, a nivel del cerebro, esto puede ser porque a nivel cerebral se produzca poca hormona antidiurética por lesiones variadas, entre ellas, claro, en una persona, una mujer que ha tenido un síndrome de Sjögren también le va a producir eso, pero esto puede ser muy específico por un tumor que afecte solo esa parte. Entonces, al existir menos hormona antidiurética, la hipófisis, que es la que produce hormona antidiurética, disminuye. ¿Y por qué se produce poliuria? Porque la hormona antidiurética tiene un efecto frenador del exceso de líquido y entonces como esa hormona disminuye se produce más líquido y entonces la respuesta del cuerpo es orinar y tener sed. Y por esa característica de exceso de orina y exceso de diuresis, poliuria, diuresis excesiva, polidipsia, exceso de sed, de ganas de estar tomando líquido, eso se llama una diabetes insípida central. ¿Y por qué diabetes insípida central? Porque no es una diabetes que tenga sabor dulce, porque desde la antigüedad, algunos médicos de la antigüedad hacían los diagnósticos de las personas con enfermedades y que llamaron luego diabetes, diabetes sacarina o diabetes mellitus, porque tiene un sabor dulce, mientras que estas personas que tienen este problema, la orina no tiene sabor. Claro, obviamente hay que probarlo. Y hace muchos años los médicos probaban la orina para ver qué tenía el paciente, no teníamos métodos diagnósticos, de ahí que se quedó el nombre de diabetes insípida porque esta diabetes, esta forma de diabetes, entre comillas, o sea, exceso de orina, exceso de sed, de ganas de estar tomando agua, no tiene las características dulces que tiene el exceso de orina de las personas con diabetes mellitus. Perdón. Siguiendo entonces en esta orden, entonces vean ustedes que también puede haber un problema renal a nivel causado por la hormona antidiurética y entonces puede diferentemente, en otra forma, causar también lo mismo, pero porque es el riñón el que no funciona adecuadamente. ¿Por qué no funciona adecuadamente? Porque la hormona antidiurética también disminuye, pero es el riñón el que no funciona. Es el riñón el que no funciona bien, entonces también se produce poliuria y polidipsia y entonces se produce lo que se llama diabetes insípida, pero como la causa es porque el riñón no trabaja bien, se llama entonces diabetes insípida nefrogénica. Entonces hay dos tipos de diabetes de origen insípida, la de origen central, que es causada por una lesión propiamente en hipófisis, que deja de producir HDH, o la HDH
causada porque a nivel renal no funciona adecuadamente, es como que no existiera o que disminuyera porque los riñones prácticamente no la reciben y se produce una diabetes insípida también similar a la que se produce cuando la hipófisis está lesionada, pero la causa es de origen renal, o sea, es el riñón. Entonces, estos dos tipos de diabetes, se dice diabetes porque tienen poliuria y polidipsia. En una es porque el problema principal está en la propia hipófisis. Y en la otra, el problema principal está en los riñones. Entonces, para diferenciarlas y para catalogarlas mejor, la que tiene origen, porque la hipófisis está funcionando mal, se dice diabetes insípida central. Y la que tiene efecto porque el riñón no funciona bien, diabetes insípida nefrogénica, o sea que es el riñón el que está causando el problema. Ok. Siguiendo entonces en este camino, en esta serie de problemas, de enfermedades, entonces tenemos, pues, ya nos salimos de la hipófisis y entramos en problemas tiroideos. Recordar entonces que estamos hablando de síndromes endocrinológicos y estamos tratando de revisar lo más que podamos debido al tiempo. Y debido a la importancia de los tumores tiroideos, pues vamos a ver un poquito de problemas tiroideos. Ustedes recordarán que existe una producción de sustancias que llamamos hormonas tiroideas, la tiroxina, que se llama T4, y la tiroyodotironina, que es la T3. Aquí están los valores normales que ustedes me imagino que en algún momento en sus clases o sus de laboratorio y otros cursos han visto los valores normales. Hay una que se llama, tiene un valor normal menor de 12 picomoles por litro. Y el de la T3 también tiene un nivel entre 3.1 y 6.8. La tirosina es la principal hormona que responde, que estimula la regulación de este metabolismo, y también la calcitonina, que es liberada por la célula C de las células parafoliculares de la tiroides, que estas tienen que ver con el metabolismo del calcio, y la calcitonina, que es lo que hace disminuir exceso de niveles de calcio, y también tiene que ver con el fósforo y responde a las variaciones del calcio en la sangre, el fósforo en la sangre, para subir o bajar los niveles. Tiene un efecto opuesto a la paratormona en la regulación de estos iones, que la paratormona lo que hace es aumentar la producción de calcio. Ahora tenemos varias causas de problemas, o aquí tenemos la tiroides normal con función primaria y secundaria. Primaria es, aquí tenemos, bueno, un dibujo para que recuerden cómo está la tiroides. El hipotiroidismo primario, la tiroides no puede producir la cantidad de hormonas que la pituitaria le indica. O sea que la que está lesionada no es la hipófisis, sino que es la tiroides, que por alguna razón se vuelve, por así decirlo, inmune al estímulo de la hormona estimulante de la tiroides. Mientras que el hipotiroidismo secundario, la tiroides no recibe estímulos de la tiroides, de la hipófisis o la pituitaria, porque la pituitaria está lesionada, como el caso del Sheehan u otras causas. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, no se produce porque la hipófisis está prácticamente muerta. Entonces la hormona que se libera es mínima o no se libera, entonces la hipófisis no recibe el estímulo y entonces empieza a dejar de producir, ¿verdad? Tenemos también aquí la vista posterior de la tiroides, para que recuerden que hay una serie de glándulas que están en la parte posterior de la tiroides, que se llaman paratiroides, y que ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Ok. Bueno, aquí tenemos la causa de estos tumores.
adenomas secretores de TSH que pueden ser hipofisiarios, que hacen que entonces se produzcan pacientes, pueden haber problemas en la tiroides por exceso de crecimiento, y entonces podemos tener un bocio y a la vez excesivo funcionamiento puede presentarse exceso de función o alteración de la función en sentido hacia abajo. El diagnóstico se hace basándose en los niveles de estas hormonas, ¿verdad? Y el tratamiento quitando ese tumor, pero eso no es la causa de esto. Entonces, la hipofunción es el exceso, la disminución del funcionamiento de la tiroides. Entonces, vamos a tener un hipotiroidismo secundario originado por lesión en hipófisis. Entonces, cuando es por una lesión en la hipófisis se dice secundario, cuando es en la propia glándula se dice primario. Entonces, hay una serie de causas. Siempre en medicina pensemos, cuando hablemos de causas, en estos 5 grupos principales: tumores, traumas, o sea, accidentes, inflamaciones, que puede ser de múltiples tipos, pueden ser autoinmunes, pueden ser granulomas, pueden ser otros tipos de problemas, pueden ser iatrogénicos. ¿Qué significa iatrogénico? ¿Algunos saben qué significa iatrogénico? Creo que en alguna razón, un momento hablamos de efectos iatrogénicos. ¿Alguien recuerda? ¿Algún compañero o compañera que recuerde qué significa iatrogénico? Ustedes han oído hablar del término iatrogenia. Bueno, para que no perdamos tiempo, y ya que tal vez desconocen el término, iatrogenia significa causa, algo que se origina en una acción médica. Puede ser una operación, puede ser una medicina, puede ser una radiación, etcétera. Entonces, ¿por qué se dice iatrogénica? Porque antiguamente al médico en la antigüedad se le decía iatros, era el término que tenía el médico en la antigua Grecia. Entonces, una acción que hacía un médico tenía de origen del médico, entonces sería de origen iatrogénico, ¿verdad? Profe, ¿eso sería parecido como a una mala praxis médica o no? Es diferente. Perdón, no, ya lo oí, que si es similar a una mala praxis, no. La iatrogenia es, por ejemplo, que a usted le mandan una medicina y esa medicina no le produce el efecto. Eso es un efecto de la medicina, pero no es mala praxis. Sería mala praxis si a usted le dan un tratamiento que no sabe el médico ni para qué lo usa, ¿verdad? Entonces eso sí se llama mala praxis. Entonces, o mala praxis podría ser una cirugía que un médico no está preparado para hacerla. Pero incluso en algunas cirugías, pues hay que distinguir entre iatrogenia y mala praxis. ¿Qué significa eso? Que a veces por el acto médico de operar y la persona queda paralítica. ¿Por qué? Porque se tocó una zona del cerebro y claro, eso se le explica y todo al paciente muchas veces, y por eso es que ahora tienen que firmar el consentimiento informado, etcétera, porque hay áreas del cerebro muy sensibles que por una operación pueden afectarse. Entonces se le dice, mire, durante esta operación puede suceder esto. El paciente firma y todo, pero eso entonces no es malpraxis. El problema es cuando el médico, por ejemplo, hace algo y no está preparado, no es un cirujano,
Por eso, por ejemplo, estos cirujanos que operan en sus oficinas y que hacen cirugías plásticas, etcétera, a veces hasta en hospitales, pero sin ser cirujanos plásticos, eso entra en mala praxis. Entonces, la iatrogenia, en términos claros y correctos, significa un efecto por un acto médico, pero con buena intencionalidad. O sea que a veces se le da una pastilla a una persona y le causa un sangrado digestivo. ¿Por qué? Porque su estómago no tolera esa pastilla, le irrita el estómago, se hace una gastritis y esa gastritis produce sangrado y puede sangrar montones. Pero eso no es mala praxis, porque se le ha explicado al paciente que eso le puede dar y y eso no se puede prever. Ok, Eso entonces no sé si le quedó más claro ya, ¿no? sí, muchas gracias, muy amable. Ok, idiopático es otro término interesante. ¿Qué significa idiopático? Idiopático significa que la causa se desconoce. Por más que estudios que se hagan, radiografías, exámenes de laboratorio, biopsias incluso, a veces no se llega a encontrar la causa de por qué una persona está con alguna molestia. Por ejemplo, muchas causas cerebrales de enfermedades psicológicas, la causa no es clara. La gente dice, bueno, está deprimido porque perdió el trabajo, pero eso es en sí, ¿cómo funciona? No se sabe muy bien. Entonces, se habla de causas idiopáticas cuando la causa no es clara, ¿verdad? Siguiendo aquí con esto, para continuar, entonces tenemos que hay una serie de causas que entonces nos pueden dar todo esto. Cuando hay todas estas causas que son efectos dañinos de diferente forma, un tumor, un trauma, una inflamación, un acto médico, algo idiopático o incluso algo psíquico, pues puede producir alteraciones del funcionamiento de la hipófisis y esto puede causar entonces diferentes efectos que son de diferentes razones y que nos pueden dar lesiones en la hipófisis y que entonces en una parte puede ser alteraciones cuando hablamos de hipotiroidismo secundario, puede ser por alteraciones propiamente en el hipotálamo, que ya se recuerdan ustedes que es el órgano tan importante para estimular a su vez la hipófisis, o que puede ser por este montón de causas que a la vez pueden también causar la hipófisis, o por específicamente lesiones en el tallo hipofisiario o en la hipófisis en sí, que pueden ser las mismas causas que ya hemos mencionado. En cuanto a la hipófisis, alguna gente dice que la parte psíquica influye menos y que más a nivel del hipotálamo, porque es donde se liberan una serie de sustancias y en donde se están una serie de estructuras que se dice que son susceptibles a los cambios de humor, a diferencia de la hipófisis, que es más susceptible a estos cuatro elementos, a un tumor, a un aneurisma, a un trauma o una causa iatrogénica. Puede ser una radiación que se le dio a la persona porque tenía un tumor, un melanoma en el cachete y al irradiarlo ahí, pues la radiación llegó hasta la hipófisis. Entonces es un efecto iatrogénico porque se le estaba dando un tratamiento para quitarle el melanoma, pero desafortunadamente le llegó hasta allá. Claro que eso hay que explicarle al paciente y si el paciente insiste que es mala praxis, pues obviamente hay que llevarlo a un tribunal para que los tribunales analicen eso con los técnicos, etcétera, en esas causas y le digan si es o no un problema de tipo mala praxis o iatrogenia. Aneurismas, porque pueden haber malas formaciones circulatorias, ¿ok? Siguiendo en esto, tenemos el llamado hipotiroidismo secundario, entonces, que es el causado en la hipófisis, y el terciario, podemos decir hipotalámico, que a la vez también podría ser secundario, porque ya son fuera de la tiroides. Cuando es propiamente en la tiroides, es hipotiroidismo primario, o sea que la tiroides primariamente está lesionada por una causa que son varias, entre ellas tumores y otras que se llama, por ejemplo, una fibrosis que se llama tiroiditis de Hashimoto, pero ahorita vamos a ver si lo mencionamos.
Entonces, dentro de las causas que ya causan lesiones, vean ustedes que lo que vimos antes, ¿verdad? Hipotiroidismo secundario, tanto del hipotálamo por un lado como del hipófisis en sí. Entonces tenemos, esto es lo mismo, nada más que en otra forma y con algunas manifestaciones clínicas que pueden tener, porque al crecer un tumor en la hipófisis puede causar presión sobre los nervios que van hacia el ojo y causan entonces lesión que hace que la persona tenga problemas visuales. También puede entonces por eso tener hemianopsia temporal, problemas de la disminución de la agudeza visual o problemas diferentes a nivel de los ojos. También otros síntomas neurológicos causados por el tumor, como el dolor de cabeza, como es algunos pares craneales que se alteran. Puede haber licorrea. ¿Qué significa licorrea? Licorrea es que se abre alguna parte de las zonas que están normalmente, por así decirlo, selladas y por ahí empieza a salir líquido cefalorraquídeo que puede salir por la nariz como cuando hay rinitis y eso es causado por un tumor en la hipófisis. O puede haber trastornos de la personalidad porque afecta ya zonas circunvecinas como el lóbulo temporal donde está el área que controla nuestra personalidad. Y también como está en esa zona cercana a la nariz, por ahí salen unos nervios que van para el cerebro que nos permiten detectar los olores y al afectarse eso también puede perderse el olfato. Entonces, las causas de hipotiroidismo, ya hablando de hipotiroidismo, pero básicamente primario, el que afecta propiamente la tiroides, porque es la tiroides, no es la hipófisis, no es el hipotálamo. Entonces tenemos una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis de Hashimoto. Esto lo van a oír ustedes mucho porque es una de las causas más frecuentes de causas de hipotiroidismo, porque la tiroides prácticamente se inflama y luego se queda como, por así decirlo, seca. También hay microbios, virus o bacterias, pueden haber problemas genéticos, pueden haber medicamentos como estos dos que están aquí mencionados, el litio y la amiodarona, que pueden causar lesiones en la hipófisis que hace que en la tiroides, insisto, en la tiroides y que hace que produzca menos hormona tiroidea. O puede ser que también el niñito nazca porque la mamá tenía hipotiroidismo, entonces su tiroides nace defectuosa, nace con una tiroides defectuosa, o puede ser que nazca sin tiroides porque no se desarrolla. También hay tumores benignos que producen poco TSH, poca hormona tiroidea. El embarazo, también durante el embarazo se puede producir ciertas hormonas que interfieren en la producción, en el efecto de la hormona estimulante de la tiroides, bloqueando su efecto y hace que entonces la mujer durante el embarazo pueda tener un hipotiroidismo transitorio que hay que vigilarlo para que no vaya a afectar el desarrollo del bebé, porque la hormona tiroidea es muy importante para el desarrollo cerebral y el resto del desarrollo del bebé y esto desde la etapa embrionaria. Hay otras causas de hipotiroidismo, deficiencia de yodo, por ejemplo, por eso es que la sal en nuestro medio viene iodinada, eso fue hace ya mucho tiempo que se determinó, y también en las personas que han desarrollado lo contrario, hipertiroidismo, y que se les da un tratamiento que quita la tiroides, la seca, la neutraliza, al neutralizarla, pues su efecto ya se hace, que no responde al estímulo de la TSH y entonces se convierte la persona de hipertiroidea que produce demasiada hormona a no producir del todo nada. En la cirugía tiroides, obviamente, que se quita la tiroides o en radioterapia que mata las células tiroideas. La clínica es muy significativa, hay cansancio, hay mayor sensibilidad al frío, puede haber estreñimiento y una gran cantidad de molestias, todo como a poca actividad, a gordura, alteraciones de los niveles de LLDH y esto lleva a su vez a la larga a problemas cardíacos, pueden haber problemas menstruales en las mujeres
el cabello se va haciendo finito, se puede producir depresiones, se altera la memoria y en grados extensos, severos, se produce una especie de hinchazón, pero que no es como la hinchazón de las personas con problema cardíaco, que usted toca la parte hinchada y se hunde el dedo. En estos casos es como hinchadito, pero no se hunde el dedo, porque hay una infiltración de tejido grasoso en esas áreas debido al mal funcionamiento de la tiroides. Estos pacientes también tienen gran intolerancia al frío, más tendencia a la somnolencia, pueden entrar en letargo profundo como en coma hepático, como el coma hepático, perder la conciencia y si el mixedema no se logra tratar a tiempo, la persona entra en un coma profundísimo que puede morirse. Así de sencillo. Claro, esto es muy poco frecuente. Los hallazgos del hipotiroidismo es que hay colesterol aumentado, puede haber anemia perniciosa, porque como les dije, muchos hipotiroidismos son autoinmunes como el de Hashimoto, entonces también se asocia a anemia perniciosa. Y en el electrocardiograma puede haber disminución de la frecuencia cardíaca, alteraciones ya más cardiológicas como inversión de la onda T y complejos QRS aumentados. Pero aquí lo importante que yo quiero que recuerden es que en una persona que tiene hipotiroidismo se hace el electro para ver si tienen frecuencia cardíaca baja, porque la falta de hormona tiroidea hace que el corazón empiece a trabajar más lento. Entonces aquí tenemos aspectos clínicos de una personas hipotiroideas. Vea qué terrible. Esta mujer aquí con un bocio enorme, ¿verdad? En la que se le ve en el cuellito. A veces esos tumores son tan grandes que hasta se van para abajo aquí y penetran en el tórax y hasta producen problemas compresivos de tráquea que afectan la respiración. Estos tumores ya casi no se ven en nuestro medio y es lo que comúnmente en los pueblos llamaban, ¿usted alguno sabe cómo le decían a estas personas que tenían estos tumores? Nadie ha Al oído ese menos yo término. no, profe. Ok, el término que usa la gente en el campo y que por eso no sé realmente yo de a dónde viene, pero sí le decían huecho. Por eso hay gente que le dice a algunos, no sea tan huecho usted. Pero también lo han transmitido, lo han convertido en huicho, o sea, tan huicho. Bueno, el término de huecho en los pueblos, y que ya casi no se ve, por eso les decía, es un crecimiento exagerado de la tiroides y que generalmente produce un hipotiroidismo. En algunos casos, el funcionamiento no se altera, se mantiene, pero sí crece la glándula. Esto casi siempre se debe a deficiencia de yodo. Estas personas también pueden tener esto que tienen acá esta señora con un crecimiento grande de la lengua a tal grado que no puede cerrar la boca. Mantienen la lengua afuera porque es tan grande que es como que tuvieran un tuco de carne y que no lo pudieran meter. La lengua crece montones y andan con la lengua afuera. Y esto es lo que llamamos mixedema, que es una hinchazón de la piel de las piernas generalmente que es producida por ciertas grasas que se producen en el hipotiroidismo. Y entonces las piernas se hinchan y se ven así en esa forma, incluso más hinchadas que lo que se ve en la foto aquí. Ahora, pasando a lo contrario, o lo opuesto, tenemos la hiperfunción, exceso de funcionamiento. Y hay varias enfermedades asociadas al exceso de hormona tiroidea que se llaman enfermedad de Graves, adenoma tóxico, aquí estoy señalando, enfermedad de Graves, adenoma tóxico, enfermedad de Plummer y tiroiditis. ¿Qué significa esto? Todas estas tienen el común denominador que se produce mucho T4. Al existir mucho T4, se produce exceso de funcionamiento y la persona entonces entra en una crisis en donde se pone nerviosa, le tiemblan las manos, suda mucho, se pone ansiosa, le puede dar diarrea y otras manifestaciones que ahí mencionamos ahorita. La enfermedad de Graves es una forma de hipertiroidismo que produce demasiada T4 y entonces afecta los tejidos y los músculos detrás de los ojos, que hace que se hinchen y que los globos oculares tiendan como a salirse, a protruirse. Entonces son personas que tienen una protrusión de las órbitas de los ojos,
que tienden a salirse los globos oculares de los ojos. Ahorita vamos a hacer una foto para que vean y se les quede más claro. El adenoma tóxico es una partecita de la tiroides que crece, pueden haber varios, pero uno de ellos puede entrar en mal funcionamiento y produce mucha hormona tiroidea y se produce hipertiroidismo. Por eso se habla de adenoma tóxico, porque los crecimientos se llaman adenomas, pero en muchos casos no tienen efecto, como en el caso del huecho que vimos antes, o de la hormona de la señora con el bocio tan grande. Esas personas pueden estar normales, pero algunas con incluso glandulitas pequeñitas, pero uno de esos tiene unas pelotitas que se llaman adenomas, se empiezan a producir mucha hormona tiroidea y producen una hipertiroidismo. La enfermedad de Plummer es otro tipo de tumor que no solo tienen un tumor, un adenoma, sino que tienen múltiples nódulos que funcionan más y entonces por eso se llama un investigador la vio y la llaman enfermedad de Plummer y se caracteriza por ser una tiroides que tiene muchos nódulos y que funciona mal. Se dice tóxico porque produce excesivo funcionamiento de la tiroides. No es porque sea que está intoxicando a la persona, sino porque está produciendo más de la actividad y por eso se dice tóxico. Como en la enfermedad de Graves podría ser una enfermedad, una enfermedad tiroidea tóxica, pero aquí se ven otras cosas, pero en realidad lo que se quiere decir aquí con tóxico es que está produciendo más actividad de la normal. También la tiroiditis es una inflamación de la tiroides que puede en las primeras etapas producir mucha hormona tiroidea y causan un hipertiroidismo que puede ser transitorio y posteriormente se va bajando hasta que incluso se neutraliza la glándula a tal grado que se neutraliza tanto que se produce un hipotiroidismo porque la glándula deja de funcionar. Primero es como que nos dieran un golpe y se nos hinche las partes del cuerpo y si eso nos afecta mucho, hasta calentura nos puede dar, pero luego se va disminuyendo hasta que desaparece. En el caso de la tiroiditis, así es, se puede incluso tocar la tiroides caliente, se puede producir mucho excesiva actividad y puede producir un hipertiroidismo. En algunas ocasiones, espontáneamente, por la evolución del cuerpo, por los procesos inflamatorios que tenemos, nos va disminuyendo el proceso inflamatorio, pero va haciendo que la tiroides vaya cada vez actuando menos hasta que llega un momento en que la deja inactiva y entonces ya pasamos del hipertiroidismo al hipotiroidismo. Buena pregunta de examen. Clínicas de hipertiroidismo. Generalmente los pacientes que tienen hipertiroidismo tienen una serie de problemas. Uno de ellos es que pueden perder peso en corto plazo. Pueden tener palpitaciones, a diferencia del hipotiroidismo que tienen disminución de la frecuencia, pueden tener taquicardia, o sea, exceso de la frecuencia cardíaca, o arritmias, porque el corazón, además de moverse muy rápido, empieza a moverse irregularmente. Aumenta el apetito, pero a pesar de aumentar el apetito, no aumentan de peso. Se ponen muy nerviosos, pueden temblar fino en las manos, y entonces te pone el paciente que estire las manos y las manos se le ven, no sé si ustedes me ven aquí en la pantalla, como estoy moviendo la mano y este paciente puede tener las manos así con un temblor y cuando van a agarrar algo le van a dar un papel a ustedes y están así temblando, ¿verdad? Como si tuvieran algo que está, y es porque tienen demasiada hormona tiroidea, sudan demasiado, tienen mayor intolerancia al calor, o sea que a esas personas les gusta más estar en clima frío porque tienen mucha hormona tiroidea que produce generación de calor. Y estos en áreas de calor se sienten muy mal. También pueden tener problemas intestinales porque al haber mucha hormona tiroidea se puede producir diarrea. La glándula puede crecer un poco o moderado. El paciente se va a cansar, va a tener problemas para dormir. También la piel se afecta y el cabello se puede poner fino y frágil como en el hipotiroidismo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hablar de la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune en donde la tiroides recibe ciertas sustancias que hace que se produzca un crecimiento, se produce el bocio y signos extratiroideos, como son la oftalmopatía, que
crecimiento que se ve aquí. Aquí ustedes ven este paciente que tiene los ojos, que aquí no es que el paciente no quiere cerrar los párpados, sino que tiene este globo, el ojito se tiende a salir a tal grado que no le permite cerrar los párpados, porque es como que nos metieran un tuco, contrario a la lengua crecida del hipotiroidismo. Estos ojos se tienden a salir como que lo estuvieran empujando de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque los tejidos posteriores del globo ocular crecen y entonces lo va empujando para afuera. En ocasiones esto es tan extenso que además del tratamiento para parar el hipertiroidismo, hay que hacer una operación para sacarle esa grasa, porque si no, estas personas pueden desarrollar en estas partes, porque recuerdan ustedes para qué sirven los párpados, ¿verdad? Los párpados estamos constantemente parpadeando para que mantener húmedo los ojos, y si no, pues se nos hacen ulceritas por la resequedad ambiental, que aunque estemos en un área muy fría, pues, o con mucha humedad, pues no se nos va a irritar y se nos pueden hacer úlceras corneales, úlceras de todo tipo ahí, infecciones que puede llevar a perder la vista. Está el mixedema, que ya lo mencionábamos, y se necesitamos varias cosas como para hacer el diagnóstico, buscar anticuerpos, porque como les decía es una enfermedad autoinmune, entonces se buscan anticuerpos para el receptor del TSH, que es una sustancia que se puede determinar en el laboratorio, y en base a eso se puede hacer el diagnóstico. Ahora aquí tenemos un cuadro comparativo de diferentes hormonas que están relacionadas con la tiroides, que son la hormona estimulante de la tiroides, que es la forma más precisa de medir la TSH, medir la actividad de la tiroides. Esta TSH es la que produce la hipófisis para que nuestro cuerpo produzca las hormonas T3 y T4. La tiroides produce casi un 100% de tiroxina T4 y un 20% de triiodotironina. Sin embargo, una vez que la tiroxina empieza a circular, se convierte en T3. Eh, su vida media es más corta, por eso es que tenemos eso. Aquí tenemos un cuadrito que tiene dos columnas, la de hipotiroidismo y la de hipertiroidismo, en donde están tres circunstancias, como son la circunstancia subclínica, la subclínica que debe tratarse y la primaria. Entonces, en esto ustedes pueden ver cómo los niveles del TSH y de las hormonas están alteradas. En la forma primaria de hipotiroidismo, el TSH va a estar elevado porque la hipófisis está normal, pero entonces trata de producir cada vez más para ver si la tiroides responde, pero la tiroides ya está seca, por así decirlo, entonces ya no responde, y los niveles entonces de T4 pues no se van a producir, y el paciente puede llegar a estar casi en cero de T4 y de T3. Este es el hipotiroidismo primario. También hay formas en que el hipotiroidismo no está tan alterado todavía, en donde hay formas subclínicas en que el TSH ya está aumentando, no ha llegado todavía a 10, pero tiene T4 y T3 normales. Sin embargo, ya cuando el TSH ya empieza a pasar de 10 microgramos, aunque no haya manifestaciones y el T4 y el T3 estén normales, este paciente debe tratarse con hormona tiroidea exógena. En el caso del hipertiroidismo, podemos tener circunstancias similares. Uno subclínico en que hay ciertas manifestaciones que no son muy claras todavía de hipertiroidismo, aunque tengamos pruebas alteradas. Y está también pues en la enfermedad de Graves, que tiene características muy claras de hipertiroidismo, como son el TSH totalmente bajo, el T4 y el T3 elevados. Y eso es lo que hace que tengamos tanta hiperactividad, etcétera. Y también hay algunos que tienen resistencia a las drogas antitiroideas, que hay unas sustancias que se usan para tratar de esta enfermedad por medio de medicamentos, pero que es como que les echaran agua, ¿verdad? Casi como resistencia de los microbios a los antibióticos, en donde el TSH se mantiene, en estos casos, el TSH sube, pero también sube el T4 y el T3, y este es un hipertiroidismo, a pesar de que el TSH esté alto,
el T4 sigue alto y el T3 en lugar de bajar disminuye, se mantiene alto. Y esto entonces hace que tengan, se dice que hay resistencia cuando, especialmente cuando ya se están dando algún medicamento. Si no se está dando, pues entraríamos en otras condiciones. Está un hipertiroidismo subclínico cuando el TSH está bajito o está normal y el T4 y el T3 están normales. También se puede medir la TSI, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, pruebas de anticuerpos antitiroideos que miden la cantidad de anticuerpos y pruebas con imágenes, que es el TAC, el ultrasonido y la gramografía de tiroides, para complementar estudios y definir mejor si se trata de un crecimiento, un adenoma, un cáncer, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la gamografía tiroidea, que se utilizan isótopos radiactivos que tienen una acción específica y se fijan en la tiroides para ver si hay hipertiroidismo o si hay un bocio multi o un adenoma tóxico o un bocio hiperfuncionante. Eso, el isótopo, como se busca la hormona, lo va a captar y entonces ahí nos va a decir diferentes. Si en la enfermedad de Graves hay que buscar anticuerpos, antitiroglobulina contra el receptor del TSH y anticuerpos antiperoxidasa. Perdón un momentito. Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla aquí para ponerles otra presentación que tengo por acá. Ok. Les voy a seguro a cambiar luego la presentación esta que les tienen ahí en el aula, porque tiene unas partes en la que estábamos hablando que no tiene esta que les voy a poner ahorita. Esta parte que estamos viendo ahora tiene la parte de las glándulas paratiroides en mejor forma, por lo tanto el otro no está igual. Bueno, de todas maneras, después lo colocamos ahí. Los trastornos de las glándulas de la paratiroides, recuerdan ustedes que son esas glandulitas que están generalmente generalmente son 4 y están detrás de la tiroides y producen la hormona paratiroidea. Las alteraciones pueden llevar a hiperparatiroidismo, por lo contrario, como vimos ya con la hipófisis, con la tiroides específicamente, perdón, yo estoy con poco sonido, ¿me oyen? Sí, se escucha. ¿Me oyen? Doctor, ¿sí se escucha? Sí, se oye, ¿verdad? Ok. Entonces, ustedes ven, glándulas de paratiroides tienen cierta importancia, o sea, cierta no, tienen importancia porque su alteración puede llevarnos a problemas de hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque esto nos puede afectar en ciertas áreas de nivel óseo, renal y neuromuscular y pueden presentarse con diferentes manifestaciones. Aquí tenemos el hiperparatiroidismo primario, que tenemos, causa más común es el adenoma paratiroideo. ¿Qué es un adenoma paratiroideo? Un crecimiento de la paratiroides en el 85%. Otras son hiperplasia, o sea que solo crece
como que cuando una persona hace ejercicio que le crecen los músculos, la hiperplasia glandular en este caso crece un poquito más y es un 10 o un 15% y producen hiperparatiroidismo o un cáncer que es menos del 1%. El hiperparatiroidismo también puede ser secundario o terciario a una enfermedad renal crónica, a un déficit de vitamina D, puede producir malabsorción intestinal o producir hiperparatiroidismo terciario. Entonces podemos tener varios tipos de manifestaciones del hiperparatiroidismo, primario, secundario y terciario, cuando se produce una secreción autónoma tras una estimulación crónica. Aquí para que ustedes comprendan, el primario es el que se produce específicamente en las glándulas. El secundario es cuando hay un trastorno, por ejemplo, a nivel renal o deficiencia de vitamina D, malabsorción intestinal, que influyen en la paratiroides y llegan a producir exceso, y hace que la paratiroides trabaje más, se produce un hipertiroidismo entonces llamado secundario porque la causa no está propiamente en la glándula. El terciario es donde las glándulas tienen una autonomía funcional en pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica avanzada, especialmente después de un trasplante renal, en que ya se produce un efecto totalmente fuera del control de la persona y el organismo entra en mal funcionamiento. En este caso, hiperparatiroidismo. Ahora puede haber lo contrario, hipoparatiroidismo. El hiper lo vimos antes, que es exceso. El hipoparatiroidismo es que las glándulas pueden desaparecer. ¿Cómo? Por una cirugía, es la causa más frecuente. Cuando le operan a una persona de la tiroides, por un cáncer de tiroides o por otra razón que hizo necesario una cirugía, tienen un tumor de cuello, tienen un tumor, un trauma, etcétera, o pues a la hora de operarse se quita la tiroides o a todo, entonces esto es un efecto postquirúrgico. O cuando se le ha dado radiación cervical por otra enfermedad en la parte del cuello a la persona y se mueren entonces las glándulas paratiroides. Autoinmune, ciertas, como en todo el cuerpo, hemos hablado, sustancias que producen elementos inmunes contra nuestro organismo. Y genético, en donde hay personas que no tienen estas sustancias, estas glándulas, como el síndrome de Di que es una de las enfermedades de las inmunologías de tipo primario, que pues quién sabe para que podamos revisar en detalle, pero que produce entre ellas alteraciones de la tiroides y entonces por unas alteraciones en ciertos elementos, en ciertas partes de los genes, mutaciones del gen receptor del calcio, que hace que entonces funcionen mal las paratiroides. Esto es el síndrome de Di. Las manifestaciones del hiperparatiroidismo es que a nivel óseo, pues puede haber un crecimiento excesivo de los huesos que causa dolor, que causa osteitis fibrosa quística, fracturas patológicas, osteoporosis. Y a nivel renal, a nivel renal se produzcan pelotitas de calcio que se llaman nefrocalcinosis, como ver que le hubiéramos tirado a los riñones un montón de confeti y se va llenando de pelotitas blancas que son, al verlo con rayos X o a nivel de ultrasonido, se ven como múltiples pelotitas. También se pueden formar muchos cálculos de calcio, puede tener la persona poliuria y puede alterarse la función renal. Otras manifestaciones del hiperparatiroidismo es debilidad muscular, debido a que estos pacientes tienen trastornos en la producción del calcio y entonces les da más bien debilidad, cansancio, deterioro cognitivo y trastornos del ánimo.
y a nivel de otras partes del cuerpo, por ejemplo, gastrointestinal, estreñimiento, náuseas, úlcera péptica por el exceso de hormona paratiroidea que actúa a nivel gastrointestinal, aumentando la secreción de gastrina y otras sustancias. Puede haber pancreatitis y puede haber aumento de la presión arterial. Todo esto, pues, por un hiperparatiroidismo que, pues, afortunadamente no son tan frecuentes, pero ahí cuando están, están. Entonces las manifestaciones aquí están en 4, en este circulito: neuromusculares, neurológicas, cardíacas y cutáneas, pero de lo contrario, del hipoparatiroidismo. Una de ellas es la neuromuscular. ¿Qué pasa cuando esto es cuando no tenemos paratiroides? No se produce suficiente calcio y entonces podemos tener lo que se llama tetania. La tetania es una contracción de los músculos que nos produce un dolor terrible, porque se contraen o se mueven y nos puede dar calambres y lo que se llama a nivel de la mandíbula y de los músculos mandibulares, si se golpea con un martillito de reflejos, se hace un movimiento porque están los reflejos exagerados. Puede también haber convulsiones, puede haber, a nivel cerebral se pueden calcificar los ganglios del cerebro. A nivel del corazón se puede aumentar el intervalo QT con arritmias cardíacas peligrosas. Y a nivel de la piel se reseca, se cae el cabello, pueden haber uñas quebradizas, el esmalte dental se afecta. Y aquí tenemos un cuadro para que ustedes comparen, por ejemplo, qué pasa con, por ejemplo, en el hiperparatiroidismo, en el hipoparatiroidismo. Básicamente en el hiper hay un aumento de la hormona paratiroidea, mientras que en el hipo hay una disminución o está indetectable. El calcio, entonces, ¿qué pasa? Al haber mucha hormona que estimula la producción de el PTH, la hormona paratiroidea, estimula la salida de calcio de los tejidos, entonces vamos a tener un exceso de calcio en el primario y el terciario. Mientras que en el hipoparatiroidismo vamos a tener disminución del calcio. El fósforo sérico va a estar disminuido en el hiper y elevado en el hipo. Y la vitamina D va a estar baja en el secundario, mientras que va normal en el hipoparatiroidismo. Y el magnesio puede estar normal o bajo. Esto pues hay que verlo en base a la clínica y todos los demás detalles. Bueno, esto es lo mismo, nada más que las pruebas de laboratorio que podemos hacer para detectar mejor y para analizar mejor hiper o hipoparatiroidismo. La parte de excesiva función, la parte de poca función. Y aquí todo un proceso de cómo tenemos, cuando tenemos un paciente que tiene PTH elevada, hormona paratiroidea elevada, pues hay que determinar el calcio. Si el calcio está normal, se hace una calciuria 24 horas si está alto. Entonces puede dar dos formas. Si hay siempre es bueno, si el calcio está normal o está alto, hacer una calciuria 24 horas. Si está normal, tenemos un hiperparatiroidismo normocalcémico. Si la calciuria 24 horas está baja, es un hiperparatiroidismo primario con posiblemente hipovitaminosis o un hiperparatiroidismo secundario con hipovitaminosis. Y el alto, que tienen más de 200 miligramos de calcio, es un hiperparatiroidismo primario. Pues así este algoritmo rápido para que ustedes vean, pero lo que yo quiera que es que los problemas de paratiroides pueden llevar a exceso de paratiroides o baja tiroides con aumento del calcio o bajo del calcio. Perdón. Esta diapositiva, esta presentación se las voy a poner en el aula virtual para que la revisen porque ya creo que no está. Perdón, la voy a poner de una vez para que la tengan de una vez y no se me olvide. Voy a silenciar la presentación y descansen unos 5 minutos.